Hola, mi nombre es Maribel Venegas. Y yo soy Daniel Orozco. Y te damos la bienvenida a Espiritualizando tu Riqueza. Te veo en prosperidad, te veo en abundancia, te veo vibrando en tu riqueza. Hola, hola, muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche a todos ustedes donde nos estén escuchando. Mi querido Dani, hoy estamos con este otro capítulo que me encanta, que vamos a hablar de algo súper interesante, que es las comunidades que crean riqueza, la comunión, los egregores, la energía unida, creando riqueza para uno y para muchos. Así es, Maribel, qué gusto poder compartir este episodio más, y la verdad es que es un tema que tiene mucho trasfondo. Creo yo que es algo que está totalmente ligado a la apertura de conciencia, que es el generar equipo, generar comunidad, el unir fuerzas. Personalmente me pongo a observar cómo se nos enseñó que para empezar la riqueza está limitada, ¿no? Entonces, si Maribel tiene, quiere decir que algo le está quitando a Dani. O si alguien más tiene, me está quitando la posibilidad de yo tener, y desde ahí se nos fue formando una idea muy limitante de poder, de hacer para nosotros mismos y poder acaparar para nosotros mismos y no compartir. Y aquí vamos a detectar dos creencias bien importantes. Número uno, que la abundancia está limitada. Y número dos, que la medida que yo hago, tiene que ser para mí, y entre más acapare y entre menos comparta, más voy a tener. Así es, Dani. Aquí vamos a hablar sobre creencias muy importantes como estas que estás mencionando, y vamos a ir a un trasfondo transgeneracional, pero también a un trasfondo muy de esta época, donde nos hemos ido materializando de una manera inconsciente. Para mí esa es la palabra. No he sido consciente que todo en este mundo se mueve a través de comunidades. E incluso si vamos a lo primario, que es incluso nuestro propio cuerpo, nos vamos a dar cuenta que nuestras células trabajan en comunidad. Nuestras células se necesitan una de la otra para seguir sobreviviendo, para seguirse regenerando, para seguir dando vida a este hermoso cuerpo en el que habitamos. Entonces, si nosotros empezamos a mirar esta parte básica, profunda de lo que es la vida, de lo que es la existencia en este mundo, porque estoy hablando de nuestras células como cuerpos humanos, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero también si lo vemos en los animales, si lo vemos en las plantas, Los ecosistemas. En los ecosistemas, claro, en todo está hecho en base a comunidades que se apoyan, que se toman. Yo me lo imagino así, ¿no? Mis células como tomaditas de la mano, sonriendo y apoyándose y pasándose energía, pasándose magnetismo, pasándose todo lo que se tienen que pasar para que todas estén totalmente sanas. Y cuando una se está enfermando, todas las demás con mayor fuerza la están apoyando para sanarla. Porque si esa célula se quedará sola, pues carece totalmente, ¿no? Claro, de hecho, cuando una célula empieza a trabajar por su propia cuenta, pues es enfermedad, lo que llamamos cáncer. Deja de estar trabajando en colaboración con las demás, con el sistema, y empieza a trabajar por ella misma, y se va generando una desarmonía en su funcionamiento. Claro, y si te das cuenta, aún ahí llega un momento y un proceso donde esa célula también ocupa de las demás, aunque sean cancerígenas, y se va haciendo una comunidad de células cancerígenas. Exacto. Pero veamos esto, o sea, a mí me gustaría que se vayan al trasfondo y vean la belleza de lo que es nuestra naturaleza, cómo estamos unidos unos a otros desde nuestra esencia de existencia en este planeta, ¿no? Así es, Maribel. Esta parte, fíjate qué rico que lo plantees desde este ángulo, porque es acceder a la sabiduría que está frente a nosotros, y es aprender a observar, es tener la capacidad de volvernos un poquito más atentos a lo que nos está enseñando la vida. Y si lo empezamos a observar también a lo largo de la historia, cómo las comunidades siempre han sido una fuente de riqueza y de crecimiento. De hecho, si nosotros miramos un poquito atrás, incluso en la misma actualidad, las comunidades más ricas, con mayor poder, con mayor fortaleza, eran aquellas que cuidaban muy bien
que todos sus integrantes fueran al unísono de su crecimiento, tuvieran un entrenamiento mental, emocional y entre ellos mismos retroalimentarse. Vamos a observar, por ejemplo, toda la parte de las logias. Vamos a irnos desde los masones, los Illuminati, los Skull and Bones, los Rosacruxes, cómo son comunidades en donde tienen una intención muy clara y en donde llegan a fortalecerse de una manera que es poco pensada para los que no estamos ahí, porque hasta el momento siguen siendo comunidades muy secretas, en donde todo lo que se mueve ahí, todos los que entran, es porque realmente cumplen con las características en cuanto a una mentalidad y un enfoque de vida para que se nutran, ¿no? Y creo que esta parte también va ayudando a responsabilizarnos, en donde mi primer boleto para entrar a la comunidad es responsabilizarme de mí mismo para de esta forma ayudar, ya que no puedo ayudar desde mi carencia, no puedo colaborar cuando no estoy conectado a mí mismo. La parte de tener un buen funcionamiento en una comunidad va desde el ángulo en donde me conecto a mí mismo y desde mi propia conexión puedo sumar a otros. Y creo que esta parte es algo muy enriquecedor, hasta ellos mismos se les dicen, ¿no? O sea, es como los de la sangre azul, somos aquellos seres que realmente estamos con toda la intención de nutrirnos y de colaborarnos, pero también de hacerme cargo de mi propia educación en todos los sentidos. Así es. Y mira, esto que estás tú planteando sobre estas comunidades ancestrales y que bueno, todavía prevalecen en nuestros tiempos, es muy importante empezar a observar por qué ellos hacían esos núcleos cerrados, por qué ellos no permitían que nadie más entrara a sus comunidades, solamente que ellos lo aceptaran y los iniciaran. Esta respuesta es muy interesante. A ver, alguien del público que está escuchando, ¿se te ocurre por qué hacían esto? ¿Por qué lo hacían limitado? ¿Por qué lo hacían cerrado? ¿Por qué ellos tenían que iniciar a una persona para que entrara a su comunidad? Ok, tú piénsalo, pero también yo te voy a dar la respuesta. Y sé que no es la única, va a haber muchas respuestas más. ¿Estamos de acuerdo, Dani? Totalmente. Pero a mí la respuesta que me llega es esta. Cuando nosotros nos unimos en comunidades, cuando nos estamos uniendo nuestra energía, estamos uniendo nuestras auras, estamos uniendo la energía de pensamiento y la energía de emoción. Y entonces si nosotros nos unimos con personas de pensamientos carentes o personas con sensaciones carentes, y cuando hablo de carentes no me estoy refiriendo nada más al dinero, me estoy refiriendo en la forma en cómo se observa a sí mismo, me refiero a la forma de pensar de la vida, de pensar de los demás, e incluso, claro, también sobre el dinero, porque estamos hablando en estos capítulos sobre esta parte de ir creciendo económicamente también. Entonces imagínate cuando me reúno con personas que tienen un pensamiento de escasez sobre sí mismos, sobre la vida, sobre los bienes materiales, esa energía se está tocando entre nosotros y esa energía se está transfiriendo. Nos estamos telepateando, les digo yo, aunque muchísima gente no puede creer estas cosas, pero yo sé que todos los que han sido mis alumnos o alumnas en meditación expansiva y en otros talleres lo hemos comprobado. Nosotros tenemos telepatía y entonces empezamos a pensar el pensamiento del otro, aunque no sea propio. Y entonces estoy con personas involucrada, que tiene pensamientos de escasez, pensamientos de miedo, pensamientos de dolor, no sé, todo ese tipo de pensamientos que me están llevando a vibraciones bajas, puedo estarme contaminando de esos pensamientos. Entonces, por eso estas comunidades eran tan herméticas, eran tan cerradas, porque ellos sabían el poder del pensamiento, el poder de la vibración, de la emocionalidad y cómo ellos podrían contaminarse o poder hacer una energía tan grande, un egregor tan fuerte que incluso podrían abrazar a todos los que estaban a su alrededor en una energía de prosperidad, de abundancia, de riqueza. O sea, tal vez no permitían que otras personas entraran a sus comunidades, pero estoy segura que ellos sabían que aún estando en su vida cotidiana, ellos estaban derramando esa energía hacia los demás. Así es, de hecho encontramos que esas comunidades, varias de ellas, pues son las que han movido al mundo. Muchos presidentes, personas exitosas, empresarios, bastantes de ellos han formado parte de esas comunidades, aunque no se sepa, pues, o sea, aunque no lo tengamos
público, ¿no? Público, exactamente. Incluso no lo hagan público, se sabe. O sea, se sabe. Y esta parte, fíjense, todo lo que el trasfondo que tiene es todo eso que te está respaldando, todo eso que te está sosteniendo para poder generar un resultado allá afuera. Es como una malla, lo veo como una malla que te sostiene y que de alguna forma en una comunidad, cuando una parte empieza a faltar, toda la comunidad se ocupa de que esta parte se restablezca y esté también al 100, y esta parte va siendo algo sumamente grandiosa porque te da un poder que ni lo puedes pensar. Es el poder de la sinergia, es el poder de 1 más 1 es igual a 3. Es el poder de entender que la suma de varias entidades unidas, de varios órganos unidos en una sola intención, genera mucho más que la fuerza individual de cada una de las partes. Es por lo tanto que el día de hoy queremos hablarte acerca de estas comunidades que crean riqueza, porque hoy en día está habiendo más posibilidad que nunca antes para formar este tipo de comunidades, gracias a todos los avances tecnológicos y sociales que ha habido, y por supuesto gracias también al cambio de conciencia al cual nos estamos adentrando. Así es, y yo creo que inconscientemente desde hace años hemos estado haciendo nuestras propias comunidades, pero va a ser muy importante que en este momento hagas un parteaguas en tu vida y te hagas consciente en qué tipo de comunidades te estás manejando. Yo de hecho, por ejemplo, en Amo Mi Riqueza les hago un ejercicio donde empezamos a observar a las 10 personas con las que convivo y pues bueno, vamos haciendo como una calificación desde su forma de pensar, su empoderamiento, y nos vamos dando cuenta que estamos nosotros en la misma calificación de esas 10 personas que me rodean. Sí, entonces fíjense muy bien, ¿esto significa, Dani, Maribel, o el que me está escuchando, que voy a soltar totalmente las personas con las que convivo hoy en día? ¿No? ¿O sí? Es tu elección. Claro, es que fíjate, Maribel, que aquí van desde 2 perspectivas. Número 1, con qué personas estoy eligiendo, pero número 2, qué personas están resonando conmigo. Claro. Esta parte también es bien importante y la vemos mucho en nuestros cursos o terapias, sesiones personales. Cuando una persona empieza a cambiar la forma de pensar y de sentir, las personas con las que se empieza a relacionar también cambian. Y esto es un hecho, esto es garantía. O sea, empieza a cambiar la forma en la que te estás moviendo en la vida y te vas a sincronizar con otro tipo de personas y de mentalidades. Así que sí, si bien puedes de alguna forma empezar a elegir llenarte de un nuevo círculo, si tú empiezas también a mirarte a ti y a cambiar tu enfoque y tu mentalidad, personas distintas también van a llegar a tu vida. Y esto, pues bueno, Maribel y yo lo hemos corroborado gracias a ese tipo de comunidad de la cual estamos compartiendo hoy en día, el empezar a sintonizarnos con mentalidades, bueno, yo lo hablo en mi experiencia, que tienen un enfoque hacia la riqueza, hacia la capacidad de recepción, hacia el dar, como tal vez no pensé que existían tan cercanas en mi sociedad. Y te vas dando cuenta que claro que existen, que claro que están ahí, son personas que, pues me atrevo a decirlo, tienen integrados en ella la abundancia de una forma muy distinta a la que yo había aprendido. Y realmente me encanta porque eso quiere decir que estoy empezando a resonar con esa energía y con esa frecuencia. Esta parte también nos ayuda a entender que a la medida que te empiezas a llenar de personas que tengan una mentalidad o resultados que te gustaría tener, es un índice de que te estás sintonizando y por lo tanto estás empezando a traer eso a tu vida. Así es, y entonces de una forma mucho más ligera, mucho más fácil, por resonancia, por energía que fluye en tu propia vida y con las personas que están a tu alrededor, van a ir creando mayor riqueza. O incluso te va subiendo la vibración de tus pensamientos, de tus emociones y del entorno. Y mira, esto es muy fácil de observar, Dani, o sea, si quieren las personas que dicen, bueno, pero es que yo no me gusta leer o no me gusta saber sobre la historia, sobre estas comunidades que tú hablas, que en este momento, pues bueno, sé que son muy importantes y las vamos a seguir observando, pero yo te diría, tú que estás allá del otro lado de este micrófono, observa, mira simple y sencillamente tu ciudad. Todo está segregado en comunidades. Está una colonia, está otra colonia. Entonces tú empiezas a observar que, por ejemplo, la colonia de tal lado de la ciudad puede ser una colonia de tal escasez. Tú observas que en tal lado de la ciudad está otra colonia que se dice que es la colonia de ricos. Y entonces tú empiezas a observar que incluso hay una colonia donde dicen, en esa colonia matan, ¿no? Claro, se va formando toda una identidad alrededor de la comunidad. Sí.
porque es un egregor energético, es la misma energía nos está trayendo unos a los otros y no es una casualidad que vivamos en esas zonas o en esos lugares o convivamos con ciertas personas. A veces podemos vivir en ciertas zonas porque es la zona que nos agrada, pero podemos estar conviviendo con otro tipo de comunidades y nos sentimos totalmente cómodos. Yo siempre les he dicho en mis talleres de prosperidad y abundancia, una forma de detectar que tu resonancia sobre la economía, todo lo que está vibrando en ti no es en total prosperidad y abundancia, convive con personas que estén en una mayor estatus económico que tú y siente cómo se siente estar ahí. O incluso ve a lugares que tú crees que no son adecuados ir porque no te va a alcanzar el dinero, pero que te des tú la oportunidad de hacerlo y siente cómo se siente estar ahí. Y lo más seguro es que al momento te vas a sentir incómodo, porque ahí es donde tú estás observando tu resonancia no está ahí. Pero entonces, ¿qué requiero hacer yo para ir subiendo mi resonancia hacia esos niveles? Y eso también es un entrenamiento, Dani. Tal cual. Al final, Maribel, esta parte que comentas nos va ayudando a que observemos en qué punto o en qué estatus nos estamos colocando a nosotros mismos por ciertas lealtades, incluso a mi primera comunidad, que es la familia. Sí, muchas veces hemos observado cómo hay una sensación de mucha falta de merecimiento al cómo yo voy a llegar a esas comunidades, cómo me voy a relacionar con esa gente, porque si lo hago, puedo estar traicionando a mi comunidad base, que es la parte de mi clan o la parte de mi familia. Sin embargo, bueno, aquí entra esta famosa frase que muchos conocemos, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y qué mejor que puedas empezarte a llenar de una comunidad que realmente tenga toda esta intención hacia la cual tú quieres llegar. Personalmente me atrevo a decir que ha sido una de las claves que a mí me ha permitido crecer, y tú lo sabes, Maribel, yo suelo relacionarme por lo general con personas mucho más mayores que yo. Sí. Porque la verdad, sí, por poner un ejemplo, por supuesto, porque al final creo que, no es en su totalidad, pero lo que me llegan a nutrir o lo que me llegan a aportar, pues es para mí mucho más valioso que gracias a la experiencia que han tenido, gracias al avance que han tenido, y creo que esta parte, quieras que no, claro que te impacta, claro que cambia tu mentalidad, claro que va cambiando tu forma de estar mirando las cosas y va siendo sumamente enriquecedor cuando lo haces a conciencia, cuando dices, bueno, realmente yo quiero llegar ahí, por lo tanto empiezo a moverme en estas frecuencias o en estas vibraciones, incluso hasta, no sé, por ejemplo, tengo algunas pacientes o algunas alumnas de Estados Unidos que llegan a trabajar, por ejemplo, con así mansiones, personas que tienen mansiones, ¿no? Y es chistoso porque a veces ni siquiera ya los ven, pero yo digo, puta, o sea, el simple hecho de estar colaborando en esa casa, en esa mansión, se siente como, yo les digo, tú aprovecha, esto es tuyo, tú estás ahí, estás en ese espacio, conéctate a esa frecuencia, y claro que aquí es cuando de alguna manera haces uso de ello para sintonizarte y visualizarte dentro de ese espacio. Y esta parte, bueno, creo que tal cual lo comentas, Maribel, es una excelente forma de elevar mi mentalidad hacia nuevos espacios de conciencia. Así es, sobre todo a expandir tu gusto. Yo le llamo gusto, o sea, porque una persona que no conoce algo diferente de lo que es su entorno, y solamente lo ve, no sé, por internet, por videos, no es lo mismo a que lo esté vivenciando. Y entonces tal vez desde el otro lado es muy fácil decir, no me importa, no lo quiero, eso no es bueno para mí. Pero cuando ya estás en ese entorno y lo empiezas a vivir, te empiezas a dar cuenta que hay incluso hasta mayor paz, mayor tranquilidad, y dices, bueno, es que sí es cierto, yo quiero estos entornos. Y entonces desde esa manera vas subiendo tu vibración del querer, le digo yo del querer, ahora sí lo quiero. Antes no lo quería porque estaba metida en los pensamientos y creencias de mi familia que me decían, en las lealtades Por que supuesto. incluso dolían si me decían que era la riquilla de la casa o el riquillo, o incluso todas esas palabras que llegaron a decir nuestros padres o nuestra propia comunidad sobre las personas que tienen un poco más, que dicen que son malas, que se aprovechan de los pobres, cuando realmente nos damos cuenta que no es verdad. Al contrario, son personas que manejan todavía un área más de vida, como cuando les enseño yo la rueda de la vida, y si no la conocen, búscanla en YouTube con Maribel Venegas, Amo Ser Mujer, busquen la rueda de la vida. Y ahí les estoy hablando de 8 áreas
pero aparte los llevo hasta 11 áreas. ¿Qué significa? Cuando tus 8 áreas ya están cubiertas, tú puedes entrar a una 9ª área, que es la contribución. Y por desgracia hay muchísima gente que quiere contribuir, pero todavía no tiene nada, ni siquiera energéticamente, para dar una contribución hacia los demás. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar este tipo de comunidades, por eso decimos que son comunidades que nos llevan a una riqueza, porque estamos contribuyendo unos a otros, pero desde el más alto bien, desde la parte mental más elevada, desde la parte emocional más expandida, a vivir en el gozo, en el disfrute, en la colaboración para los demás. Y entonces ahí es donde estamos haciendo un cambio totalmente, incluso hasta de comunidades, sociedades, y podemos llegar hasta naciones totalmente diferentes. La bronca que yo veo es que nuestra mentalidad muchas veces todavía está muy reducida, está tan dolida que estamos viendo a los otros como personas malas o personas que no son adecuadas, sin darme cuenta que tal vez en mi interior yo deseo estar ahí, pero como tengo tanto miedo a no lograrlo, prefiero criticarlo, prefiero verlo de lejos, en lugar de unirme y hacer este tipo de comunidades como lo estamos hablando, ¿no? En lugar de sentirme parte de esto y empezar a crear mi riqueza junto con otros. Claro, y de hecho esta parte, ahora sí que como la parte que comentabas, nadie desea lo que no conoce. Y de alguna forma, para algunos esto podría pues resultar cómodo, pero yo me pregunto, ¿cuántas cosas grandiosas aún están disponibles para mí? Es más, ni siquiera tal vez he conocido lo mejor aún de mi vida. Y esa parte limitante, la mente limitante me hace pensar que ya conocí lo mejor cuando realmente hay todo un mundo lleno de experiencias aún disponibles para ti. El trasfondo que estamos encontrando aquí en cuanto a las comunidades se refiere es una clave que también muy seguramente has escuchado, pero yo personalmente hasta hace apenas algunas semanas que estaba viéndolo en un arcano del tarot, en una clase que les estaba hablando del arcano de la fuerza, y en una ceremonia que tuve entendí esta famosa frase de la unión hace la fuerza. Porque digo, muchos las decimos, pero no me había caído el 20, y me atrevo a decir que no me había caído el 20, Maribel, porque efectivamente estaba imperando en mí esta parte egoica de cómo voy a ceder o de cómo te voy a compartir porque yo voy a perder, y lo acepto, y creo que será bueno que tú también aceptes cuántas veces de tu vida llega a estar mandando esta creencia, porque es algo muy común y es importante que lo veamos, porque así se nos enseñó a competir, no a colaborar. Hasta los mismos, me parece impresionante cómo los mismos sistemas educativos, de menos acá donde vivimos nosotros, es por competencias. Tienes que competir con el otro y vamos a ver quién es el mejor. O sea, ¿qué creencia tan limitante se nos está implantando desde pequeños? Desde pequeños. Así es, desde pequeños esa creencia pues ha imperado en nosotros, como tú lo comentas, y entonces cuando llegamos a nuestra edad adulta, en lugar de buscar unirnos, hacer comunidades, empezar a colaborar unos con los otros, nos quedamos fuera, criticando, observando, viendo, juzgando. Pero la idea de este capítulo que le estamos diciendo es: suelta esa creencia que puede estar muy subconsciente en ti, y empiézate a unir a las personas que vean que tienen todavía un éxito económico más fuerte que el tuyo. Y tal vez en alguna área de las vidas de esas personas no están a plenitud, pero aprende sobre el área de riqueza. Porque acuérdense que todas las personas estamos conformadas por diferentes áreas, y no todos los que estamos en este planeta somos iluminados, si no ya no estuviéramos. Y para estar iluminados tendríamos que manejar todas las áreas de nuestra vida a la perfección. No las manejamos, pero hay áreas de vida que algunas personas ya las pudieron superar, como por ejemplo esta parte económica. Y entonces, por ejemplo, en los temas de programación neurolingüística se le llama modelar a la persona que ya encontró un camino, que ya avanzó sobre un tema que tú quieras resolver. Y por ejemplo, en este caso de la economía, es muy importante empezar a observar cuáles son las personas que están a tu alrededor, en tu entorno, que están teniendo mayor éxito económico que tú. Y entonces empezar a juntarte con ellos, a convivir, a compartir.
Tal vez a lo mejor en el área de pareja no están al 100 o tal vez en el área de familia no, pero tú vas sobre el área económica donde vas a aprender sobre esa persona, donde esa persona ya caminó. Por eso son comunidades que crean riqueza. Es como, por ejemplo, lo que dice Dani, él se junta con personas más adultas que con personas de su edad. Yo lo veo que hace un equilibrio perfecto, siempre lo veo con chavos también y chavas, pero también lo veo mucho pegado con nosotros y con otras amigas que tiene y amigos de también arriba de los 50 años. Y eso creo que a ti te ha ayudado muchísimo, Dani, porque estás haciendo un equilibrio de comprender, entender y el caminar sobre la vida, sobre todo en esta cuestión de economía y de riqueza en su totalidad. Entonces, la idea es esa, o sea, empieza a conectar con personas también que ya están haciendo algo diferente, que estás viendo que han estado teniendo éxito en esta área que a lo mejor a ti te encantaría tenerla, y de ahí ir generando comunidades, personas que vayamos haciendo fuerza, fortaleza para avanzar sobre un mismo objetivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros en Genki hace años empezamos con un objetivo que era la sanación emocional y fue tan grande que hay comunidad enorme sobre Genki. Claro, desde niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, de todas las formas, de todas las edades. Fue realmente un proyecto muy nutritivo en cuanto a la comunidad se refiere. Claro. Y de hecho a las posadas, ¿no? Por ejemplo, lo hablamos mucho. O sea, en verdad, no tienen una idea, eran cientos de personas y era algo grandioso ver cómo se conjuntaban en una misma intención que era la sanación. Sí, incluso la comunidad de Amo Ser Mujer, muchos de ustedes ya la conocen, está haciendo una comunidad también muy grande. Ahorita con la comunidad de meditación expansiva también estamos haciendo una comunidad muy grande, pero todos estamos llevando un enfoque hacia la sanación. Entonces, también es muy importante el enfoque a la sanación económica y empezamos a dar cuenta que, miren, yo siempre tengo este lema, sola puedo llegar y puedo llegar hasta donde yo quiera, pero unida llego más fácil, más ligero y más lejos. Totalmente. Ahora, entrando en comunión con lo que hablábamos el episodio pasado en cuanto a las fintech se refiere, que van siendo estas empresas que hacen uso de la parte tecnológica y financiera en conjunto, esto está permitiendo también que se estén generando comunidades a nivel internacional a través de lo que incluso comentaba Helen, que era las crowdfunding. Es decir, hoy en día podemos generar una comunidad, unir nuestros recursos intelectuales, incluso financieros, para que tengamos un resultado muchísimo más fácil, más eficaz, más rápido, como bien lo comentas, Maribel, sin la necesidad de tanto esfuerzo o incluso sin esfuerzo, con el mínimo esfuerzo. Imagínate a lo que podemos acceder gracias al entrar a una comunidad, porque aquí, como los esfuerzos se reparten en todas las partes que conforman el sistema, se va volviendo algo muy sencillo, muy fácil. Caso contrario, en donde todo el esfuerzo, por ejemplo, va a depender de una persona o de unos cuantos, y esto hace que sea más pesado el trabajo. Pero en la medida que estoy colaborando, todo se va volviendo mucho más sencillo, porque entonces ya no únicamente están los recursos de Dani, sino están los de Maribel, y están los de otras 10, 20 mil, 2,000, 50,000 personas incluso, trabajando o aportando su recurso, haciendo que esto pueda tener una expansión y un crecimiento de una manera tan sencilla como tal vez nunca lo habíamos imaginado. Y ahora va entrando todo este sentido, que lo hablamos mucho desde el ángulo espiritual o desde el ángulo transpersonal, que es todos somos uno. Ok, bueno, sí, ya aquí es cuando empezamos a entrar a esta conciencia, porque también es algo que tú sabes, Maribel, en esta onda decimos uno, ¿no? Todos somos uno, yo soy tú eres yo, pero como que no hemos integrado o entendido realmente el trasfondo que tiene esto. Así es, Dani, porque cuando, por ejemplo, las que me conocen en las transmisiones que les doy en vivo, que siempre cerramos con yo soy tú eres yo, te amo y bendigo tu alma, el bendecir tu alma es esto, estar en comunión contigo, en apoyarte en tu crecimiento emocional, en tu crecimiento personal, pero también ahora en nuestro crecimiento económico, que en estos momentos está haciendo muchísima falta y requerimos hacerlo con mucha fortaleza. Gracias, por ejemplo, a esta comunidad que pertenecemos con Helen, que ustedes ya la conocieron la semana pasada, en el capítulo anterior, hemos estado aprendiendo. Yo me siento realmente llena de riqueza, con una expansión mental que nunca imaginé que pudiera tener, ya que la educación financiera que estamos viviendo ahí de una manera totalmente gratuita para nosotros, está expandiendo totalmente todo mi ser.
Y no nada más en la parte económica, sino en otros ámbitos de mi vida que terminan siendo de la mano, ¿sí? Entonces, yo me he puesto a pensar y digo, es que realmente en nuestra comunidad, como lo comentas tú, Dani, no hemos entendido esta parte de yo soy tú, tú eres yo. Porque cuando yo digo yo soy tú, tú eres yo, no nada más es que me veo en ti, no nada más es el espejo que está ahí, sino que es tomados de las manos, puedo ver tu riqueza y tomados de la mano, tú ves mi riqueza, pero a la vez la estamos compartiendo en una comunión de energía, de mentalidad, de emocionalidad, pero sobre todo de vivencia en este mundo. Mira, ayer por ejemplo estuvo padrísimo, en la noche estuve con parte de mi equipo en vivo, tú no pudiste estar porque tú estabas en clase, y entonces estábamos ya pensando dentro de un año o dos irnos a vivir una temporada a otro país. Se nos antojó irnos a vivir, no sé, pero no estoy diciendo de vacaciones, porque pues yo he viajado mucho de vacaciones con otras comunidades que tengo, como mis compadres VIP y otros amigos, o incluso hasta contigo, ¿no? Pero aquí estábamos hablando de ir y vivir en otro país por un periodo por lo menos de 3 o 6 meses, ¿sí? Y experimentar lo que es vivir en ese país, porque yo les hablaba que para mí no es tanto ir de vacaciones, a mí me gusta llegar a un país y estar ahí, y pues bueno, nuestra comunidad, Dani, digo nuestra porque también es parte tuya, muchos estaban emocionadísimos y ya estamos programando irnos juntos. Entonces yo dije, qué padre, es mucho más padre si nos vamos en comunidad que si nos vamos uno o dos solos, ¿no? Totalmente, y justamente esto, creo que estás también hablando, Maribel, de una de las cosas más que más te enriquece de una comunidad, que es el compartir. Es como tener la mejor botella de vino. Puedo tener yo la mejor botella de vino, pero compartir un buen vino se queda muy lejos de únicamente tomármelo yo solo, porque esa experiencia del poder compartir lo que yo tengo, lo que yo he realizado, lo que yo he integrado en mí, es lo que realmente enriquece. El compartir nos enseña, el compartir nos enriquece de una forma impresionante. Entonces, el estar en comunidades, es decir, el estar en ese compartir, es lo que realmente va enriqueciéndote a ti también como ser humano y como individuo. Así que bueno, esta parte que hemos experimentado Maribel y yo pues me atrevo a decir, nos abrió completamente la mente, Maribel, porque digo, yo jamás pensé que que estuviese en este tipo de puertas abiertas hoy en día para acceder a comunidades mundiales. O sea, tú y yo permanecemos en una comunidad mundial que, si bien pues no conocemos a todos, o sea, conocemos a la mínima parte, todos acceden a la comunidad con con la misma intención, con la misma idea. Y esto claro que va sumando, y esto claro que va fortaleciendo, y me encanta porque aunque no nos conozcamos, cuando sabemos que estamos en la comunidad, es, ay, tú formas parte de esto, ay, yo también, oye, qué chido, o sea, felicidades. Lo que mi experiencia ha sido felicitarte porque formas parte de esto. Y esta parte es a la que quiero llegar. Vamos generando una misma identidad porque sabemos que, aunque no compartamos en totalidad formas de pensar, ciertos valores o intenciones que tenemos son iguales y queremos llegar hacia el mismo lado. Claro, y estas oportunidades, como tú lo dices, Dani, y ya lo hablamos en el capítulo pasado, nos lo están dando la tecnología, que mucha gente, incluso yo, estaba peleada con la tecnología, pero he ido revolucionándome a mí misma para estar con la tecnología, y ahora me siento como pez en el agua moviendo un montón de cosas. Y me encanta porque me doy cuenta que esto me está dando la libertad de poder hacer esos planes que estoy haciendo con mi comunidad, de irme a otro país, y mi generación económica sigue en movimiento sin necesidad de que yo esté presente ahí. Y aparte, me empiezo a observar y empiezo a darme cuenta que esta cuestión de las comunidades que crean riqueza, Dani, ya son también de muchos años, incluso a nivel empresarial. O sea, ¿cuántas empresas conocemos haciendo generación de riqueza por personajes tan importantes como en su momento aquí en México Jorge Vergara, ¿sí? O sea, ¿cuántos otros personajes han ido haciendo comunidades tan fuertes aquí en México y han creado comunidades que han ido generando una economía totalmente diferente, o una salud, un bienestar totalmente diferente? El problema es que yo siento que por nuestra mentalidad egocéntrica hemos estado distanciados de eso. Hemos estado incluso en esta mentalidad que te digo que no logramos aceptar, de que yo soy tú, tú eres yo.
¿sí? Porque todos juntos, unidos, podemos avanzar mucho más rápido en cuestiones de trabajo, en cuestiones de economía, en cuestiones de negocio, en cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de lo que quieras. Es mucho más fuerte si lo hacemos unidos que si lo hacemos solos, ¿no? Totalmente. O sea, esto que estás comentando, Maribel, pues totalmente me remite o me lleva a todo lo que es, por ejemplo, también un network marketing. Esta parte, al principio yo también tenía mis resistencias, pero digo, me resuena mucho en cuanto, número uno, a la conciencia a la que se hace. Yo gano, tú ganas. Todos Te apoyo, ganamos. todos ganamos, ¿no? Y te vas dando cuenta que grandes autores que nos llegan a enseñar de finanzas lo promueven. Incluso dice que es uno, pues que son negocios del futuro, bueno, ya no del futuro, del Ya presente. son No del sé, sí, claro, por presente. supuesto, ya del presente. Y como, por ejemplo, llegan a ser modelos de negocio que, o sea, es el modelo de negocio que más millonarios ha generado en toda la historia de forma más rápida. Sí, y sobre todo estos últimos 5 años está evolucionando fuertemente al haberse combinado este sistema de negocio con las finanzas, Dani. Así es, así es. Imagínate, independientemente de a lo que te dediques, si tú tienes una empresa o colaboras en una empresa, el empezar a generar una comunidad, el entender que, por ejemplo, el mejor vendedor que vas a tener es un cliente satisfecho, el que tú, por ejemplo, como cliente puedas decir, oye, ¿sabes qué? Porque estás de acuerdo, Maribel, que todos recomendamos lo que nos gusta. Claro, Todos. Entonces, todos. imagínate que el recomendar algo que me gusta también me haga ganar. Entonces, así como le estábamos hablando en el sentido de conciencia, en el sentido de educación, en el sentido financiero, en el sentido laboral, o sea, las comunidades realmente están siendo la nueva forma de poder generar riqueza y expansión hoy en día. Y regresando a lo que hemos comentado anteriormente, este va siendo un síntoma más de la quinta dimensión. Así es, y mucha gente puede creer que esto no es espiritual, pero yo les digo siempre, todo lo que estamos viviendo en este mundo tridimensional es espiritual, porque nosotros somos espíritus viviendo esta experiencia. Entonces imagínense, yo creo que cuando llegamos a este tipo de comunidades donde estamos creando negocios, donde estamos creando riqueza, estamos teniendo una mente todavía mucho más expansiva, estamos teniendo una contactación más fuerte espiritual, porque efectivamente estamos en un ganar-ganar, ¿sí? Y entonces el cielo ya no lo vemos tan lejos, e incluso a mí me gusta hacer como esta reflexión, empezar a entender que nosotros vivimos en un cielo. El asunto es poderlo integrar en nosotros y hacer de nuestra vida un paraíso totalmente. Y qué padrísimo sería que cada día seamos más los que estamos integrados en este paraíso, viviendo de una manera súper ligera, alegre, felices, enamorados, contentos. O sea, todos esos adjetivos que muchas veces los vemos tan lejanos, se pueden ir integrando muy fuertemente porque estamos ya en una quinta dimensión. Y la quinta dimensión nos dice, todo lo que tú deseas se hace realidad al instante. La energía está tan acelerada, tan rápida, que todo es una contribución. El universo está contribuyendo incluso con nosotros. Regresando al inicio de todo este programa que les hemos estado diciendo, ese es el meollo, ese es el asunto, ese es el inicio de esta quinta dimensión. La unión, la integración, la colaboración, el tomarnos de las manos unos a los otros, el ponernos tras las espaldas de los otros y estarnos respaldando, estarnos apoyando, no jalando, no empujando, simple y sencillamente sintiéndonos sostenidos y a la vez sintiendo que estamos caminando unidos unos a los otros hacia el punto, hacia la meta que tenemos muy bien diseñada, o la meta que realmente queremos alcanzar. Así es, así que simple y sencillamente, ábrete a recibir esta información y esta perspectiva. Me atrevo a decir que si vas de alguna manera adoptando esta nueva forma de trabajo en donde entendemos que la unión hace la fuerza, que la sinergia me hace llegar mucho más lejos, simplemente, ¿no? O sea, el ejemplo de cómo vuelan los pajaritos, me encanta este ejemplo, que vuelan como en pico, no sé si te has fijado. Esto también, esto es de lo que te estamos hablando, lo que hacen los pajaritos que, por ejemplo, van adelante de este sistema, es que van cortando el aire para que los de atrás sea mucho más fácil el traslado y el vuelo. Llega un punto en donde se van rotando, los de adelante se van para atrás y esto permite que tengan un desplazamiento mucho mayor a que si cada pajarito fuese solo en su viaje, ¿no? O alguna ave. Entonces, entender cómo la unión hace la fuerza y cómo la sinergia nos va a llevar a más, va a permitir que nuestros esfuerzos sean cada vez menores y nuestras ganancias sean mayores, que al final es lo que todos estamos buscando. Es entender que
que este mundo, este universo es sumamente abundante. Otra cosa es que los sistemas de organización que hemos estado teniendo no nos apoyen, pero de eso se trata. Ya nos estamos organizando de una forma distinta, ya estamos abriéndonos a una mentalidad en donde voy comprendiendo que si el otro gana, yo también puedo ganar. No que si el otro gana, a mí me va a quitar. Y esto únicamente lo vamos a hacer a través de entrar a una comunidad, a un sistema en donde todos nos retroalimentemos y en donde todos vayamos ganando. Así que bueno, esta parte, Maribel, me encanta porque es algo que personalmente desde que empezamos a compartir, tanto, bueno, yo por ejemplo, cuando llegué a compartir contigo dentro de esta comunidad, dentro de tu comunidad, es bien bonito cómo todo se va empezando a retroalimentar hasta que incluso hoy en día se va haciendo una fusión de comunidades y, por ejemplo, o sea, la mayoría de la gente que me conoce a mí, te conoce a ti, ¿no? Y viceversa, porque te vas dando cuenta lo expansivo que puede llegar a ser, porque lo que ofrece Maribel es único y lo que ofrece Dani es único, y qué mejor llegar a un punto en donde hagamos equipo y no hagamos competencia. Y creo que este va siendo también un mensaje para todas las personas, digo, en el área que te dediques, no importa en el área que te dediques, esto ahora sí que va siendo en todo tipo de giros, en todo tipo de negocios. ¿Por qué no pensar en enriquecernos como comunidad en lugar de enriquecerme a mí mismo? Esto va a generar que sea mucho más fácil y mucho más sencillo. Viene a mi mente, por ejemplo, un chef muy reconocido hoy en día que se llama Gastón Aucurio de Perú, en donde él empezó poco a poco a revolucionar la comida de ese país, empezando a tener recetas muy novedosas, y él curiosamente lo que empezó a hacer es a compartir todas sus recetas. A lo mejor cualquier otro chef hubiese dicho, no, esas son mis recetas, quiero que yo sea reconocido, y empezó a proponer un cambio en la gastronomía de este país, empezando poco a poco a hacer comunidad con las personas que se dedicaban al mismo giro que él, generando así toda una comunidad siendo reconocida a un nivel internacional, cosa que tal vez no hubiese sido posible si lo hubiese hecho por sí mismo, a lo cual hoy en día, pues bueno, este país ha generado cierta resignificación de su comida y de sus platillos gracias a este tipo de movimientos que fueron propuestos por este chef. Y me pregunto, ¿cómo podemos aplicar esto a todas las áreas y a todos los giros laborales, empresariales a los que nosotros estamos compartiendo? Creo que es un gran ejemplo de este principio de la unión hace la fuerza, Maribel. Sí, claro, de hecho es algo que he tenido yo desde hace muchos años integrado por los negocios que he manejado, e incluso aquí en Genki, pues tú sabes cuántas personas venían a dar sus talleres, cuántas personas venían a exponer, porque a final de cuentas Genki era el todo de todos los que venían a colaborar, ¿no? Y a mí esa parte me encanta y la amo tanto que por eso ahorita en esta comunidad que estamos creando, generando riqueza, generando prosperidad, generando abundancia, de una manera tan ligera, de una manera tan próspera, pero sobre todo con muchísima educación financiera, porque me di cuenta que era lo que hacía falta también, la educación financiera. Pues me siento muy feliz, me siento muy agradecida, me siento expandida por poder estar generando ahora este otro tipo de comunidad. ¿Sí me explico? O sea, a mí me encanta trabajar en comunidad, se me hace súper divertido, me gusta compartir, siento que amo a las personas cuando las veo, cuando estamos unidos. Créanme que incluso hasta en mis afirmaciones y todo lo que yo manejo siempre estoy hablando sobre mis comunidades, cómo están creciendo, cómo están prosperando, cómo están avanzando, y porque siempre he pensado eso, la unión hace la fuerza. Y por eso, pues bueno, en este capítulo nuevamente estamos unidos, haciendo fuerza, haciendo prosperidad, haciendo abundancia, creando nuestra riqueza, pero también con toda la intención de que tú empieces a crear tu propia riqueza, combinado a lo mejor con nosotros o con otras comunidades, y que vayas viendo que hay caminos mucho más fáciles y mucho más ligeros para que vivas en esa integración de tu vida llamada riqueza como tú la quieras vivir. Así es, así que si te gustaría formar parte de esta comunidad, contacta con nosotros. Créeme que estamos totalmente deseosos de que formes parte de ella, porque entre más se sumen, entre más nos sumemos, más fuertes somos todavía. Así que gracias por haber estado en este episodio. Gracias, Maribel, por compartir. Gracias por hacer esta fuerza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook como
Daniel Orozco Activando tu Luz, en Instagram como Daniel Orozco 33 y en Spotify como Activando tu Luz con Daniel Orozco. Y a mí me puedes encontrar en Facebook como Maribel Venegas, Amo Ser Mujer, en Instagram Maribel Venegas, Amo Ser Mujer y en YouTube como Amo Ser Mujer, Maribel Venegas. Y recuerda que te vemos próspero, te vemos abundante y lleno de riqueza.